creo que no tienen dudas en lo de unir las alas. Vamos a pasar al siguiente paso. Ya saben cómo hacer eso, así es que no pasa nada si nos vamos a lo siguiente. Ya después lo acaban. Vamos a abrir ya una escena un poco más adelante del material del curso para poder avanzar. Nos vamos al menú File. Vayan guardando su escena, le van a dar en Save Scene. Si quieren guardar con el mismo nombre de dirigible, o Save Scene As si quieren guardarlo con otro nombre. Entonces vamos a abrir otra escena. Ya saben cómo hacerlo, vamos a hacer la cabina. Nos vamos al menú File, Open Scene. Material del curso. Asegúrense de haber guardado su trabajo. Ya saben hacerlo, lo importante es avanzar. Nos vamos a escenas del material del curso. Y nos vamos a abrir la escena de nombre lección 14 final. Vamos a ver si es esa, no recuerdo. No, aquí ya está hecho el vagón. En la lección 14 final se dan cuenta que ya hicimos el vagón en la parte de abajo. Entonces es justo la que necesitamos ahorita. Lección 14 final de la carpeta escenas del material del curso. Bien, ahí ya tenemos el dirigible con las 4 alas y el vagón. Eliminen el vagón, vamos a aprender a hacer este vagón desde cero. Lo seleccionan y le dan suprimir. Ok. Vamos a crear un cubo. Desde el menú Create, Polygon Primitives, cubo. Nos vamos a nuestra vista Side. La imagen de referencia, si no la ven, la tienen que enrutar. Se dan cuenta que en su vista perspectiva está un cuadro grandote verde. Lo seleccionan, que es para enrutar la imagen. Entonces seleccionan ese cuadro verde grandote. Abren el Attribute Editor. Y en la pestaña Image Plane la enrutan donde dice Image Name. Le dan clic en este pequeño folder para enrutar la imagen de referencia. Y la enrutan donde está el material del curso. De nuevo, al abrir la escena de nombre de lección 14 final, en tu cámara perspectiva aparece un cuadro verde, como si fuera la imagen de referencia. La seleccionas, abres el Attribute Editor con este botón, y en el Attribute Editor, cerciórate de estar en Image Plane, Shape, y buscas Image Name. Es de las primeras opciones que te aparecen. Image Name, le das clic en la pequeña carpetita y enrutas la imagen de nombre dirigible 2. Bueno, vamos al vagón. Creamos un cubo desde el menú Create, Polygon Primitives, cubo. Nos vamos a la vista Side. Y colocamos el cubo. Se ve un poco borrosa porque obviamente esa parte está muy pequeña. Vamos a darle el tamaño aproximado, escalándolo de igual forma que hicimos con el dirigible. Podemos ir a modo vértice también para darle esa forma en las orillas. Y en la vista perspectiva vemos que tenemos aproximadamente la base del vagón. Si está muy delgada, vamos a hacerla más ancha escalándola, ya sabemos cómo. Lo movemos un poco hacia arriba. Que quede más o menos de esta forma embonado al dirigible. Que quede el cubo de esta forma. Entonces ahí solo nos queda por determinar. Ahí sí ya es como más personal, de acuerdo al gusto de cada quien. Si nos vamos a la vista Side, según nuestra referencia hay 2 ventanas grandes. Nosotros determinaremos si van a ser 2 ventanas grandes o 6 pequeñas a nuestro gusto. ¿Y cómo vamos a crear las ventanas? Metiendo loops. Por ejemplo, pongan atención en mi pantalla, por favor. Metemos un loop a la altura de la ventana. Prácticamente es dibujar la geometría a nuestro gusto. Por ejemplo, yo quiero que el vagón de enfrente esté dividido
Adhiero al centro de la grilla con X. Por ejemplo, quiero que aquí haya otra división de ventanas. Meto otro loop. Que aquí haya otra pequeña división. Lo mismo aquí. Prácticamente es dibujar la geometría. Y una vez que ya tenemos toda la geometría dibujada, incluso me gustaría que aquí haya una pequeña división y aquí otra. Ya que tenemos dibujada la geometría para las ventanas de acuerdo a nuestro gusto, nos vamos a modo face y simplemente vamos a seleccionar las caras que van a ser ventanas y eliminarlas. Incluso falta un loop aquí. Y listo. Ahora si ya dibujamos la geometría, nos vamos a modo face y simplemente vamos a seleccionar todas las caras que van a ser ventanas. Incluso me falta otro loop aquí para que haya una división. Y ahora sí. Seleccionamos todas las caras que serán ventanas. Parte de enfrente. Le vamos a dar suprimir y ya están las ventanas formadas para el vagón. Falta darle volumen, ahorita les voy a enseñar cómo, pero ya están las ventanas y el vagón. Bueno, como se dan cuenta, obviamente, luce una figura plana. Todavía no tiene volumen el vagón. Ok, todavía no se ve con volumen el vagón. Entonces, para darle volumen, seleccionan la pieza completa en modo objeto y también con extruir. Así es que seleccionando toda la pieza, váyanse a extrude. Les aparecen los manipuladores. Es muy importante que después de dar extrude no hagan otra cosa más que darle volumen. No activen otra herramienta, no hagan nada. Al darle extrude les aparecen los manipuladores automáticamente y denle volumen de inmediato. De preferencia va a ser en el eje azul, en el eje Z. Pueden darle volumen hacia la parte de afuera o hacia adentro, como ustedes quieran. Y listo, regresan a modo objeto y se dan cuenta que ya tomó volumen todas sus ventanas. Ok, digamos tenemos esta mesa, pero obviamente se ve muy rígida. Entonces, si queremos que se vea más suave, recordemos, así es como realmente está el objeto. Presionamos el número 3 y esa es su forma suavizada. Obviamente se ve mucho mejor, pero pierde forma aquí, pierde rigidez o definición. Para eso son los loops. Entonces vamos a hacer el ejemplo con un cubo primero y después con la mesa, para no confundirnos. Entonces, si un cubo tú lo ves de forma suavizada, prácticamente se va a hacer una esfera. Para mantener las formas también son los loops. Vamos a meter un loop pegado a esta esquina. Entre más pegado esté, por decirlo de alguna forma, sin amontonarlo. O sea, si tú lo pegas aquí, no pasó nada. Prácticamente amontonaste un loop sobre otro. Pero entre más pegado esté, aunque sea un poquito la distancia, pero entre más pegado esté a la orilla, más definida va a estar esa orilla. Por ejemplo, voy a meter un loop aquí. Y ahora vamos a ver cómo luce mi cubo suavizado. Activo mi herramienta mover y presiono el número 3. Esta es la versión suavizada del cubo. Se dan cuenta que del lado donde yo meto un loop, se mantiene mucho más la forma. Ahora voy a meter un loop de este lado, más pegado todavía. Y van a darse cuenta, se ve todavía un poquito más definido este lado que este. No es muy notorio, pero sí funciona así. Entre más pegado esté un loop a la orilla, mejor va a mantener la forma. Por ejemplo, quiero que se mantenga, al presionar el número 3 prácticamente se hace un cilindro. Quiero que la parte de arriba se mantenga plana. Entonces voy a meter un loop que soporte a esa parte plana. Y listo. Esa sería la versión suavizada de este cubo. Por ejemplo, en la parte de abajo se suaviza demasiado. Quiero que también se quede plano, lo mismo. Meto un loop para soportar esa base. Y ahí está, tenemos un cubo un tanto suavizado. Es lo mismo. Es lo mismo con el dirigible y con esta mesa. Por ejemplo, al presionar el número 3, sí se suaviza, pero pierde toda la forma en esta parte. Entonces, para que se mantenga esta forma, esto ya se hace al final del modelo. Porque si nos ponemos a meter demasiados loops, va a quedar raro el modelo. Por ejemplo, aquí ya tenemos la mesa terminada.
y ya queremos suavizarla. Ok, vamos a empezar con las orillas. Se dan cuenta que para empezar, aquí hay un ángulo de 90 grados, lo mismo que acá. Al presionar el número 3, ya se suaviza demasiado. Para mantener esa forma, metemos un loop. Entre más pegado, más definido, recuerden. Vemos la versión suavizada, ok. A diferencia de esta esquina, obviamente esta esquina se ve mucho más redondeada y esta ya se ve mucho más definida por el loop que metimos. Queremos que aquí también ya no se redondee tanto, lo mismo. Metemos un loop que soporte esa forma. Y ahí está, ya tenemos una mesa mucho más suavizada y manteniendo esa forma. Lo mismo aquí. Tenemos un ángulo de 90 grados, presionamos el número 3, prácticamente se redondea. Queremos mantener la forma, lo mismo. Metemos un loop, entre más pegado a la orilla, más definido va a quedar. Uno aquí. Y podemos ver la diferencia. De esta parte se redondea demasiado y de esta ya se mantiene mucho mejor por el loop que metimos. Así es que metemos otro loop de este lado. Y ya tenemos la mesa o la tabla de la mesa mucho más definida, se ve más suave. Control D para duplicar y hacer la comparación. Obviamente se ve mucho mejor esta mesa que esta. Pero en la parte de abajo se redondea también aquí. Entonces vamos a meter un loop para mantener esa forma. Se está redondeando justo en este borde. Justo en este borde. Entonces necesitamos meterle ahí el loop. Entre más pegado, más definido. Y ahí está. Ya mantuvo mejor la forma y se ve más suavizado. Lo mismo, en la parte de aquí abajo se está suavizando demasiado. Queremos que mantenga la forma, metemos un loop. Es muy sencillo, simplemente es meter el loop donde queremos mantener mejor la forma. Obviamente se ve mucho mejor definida esta mesa que esta. Salud. Y lo mismo con esta pata. En la base de la pata se está suavizando demasiado. Lo único que voy a hacer es meter un loop. Lo mismo abajo. Vamos a comparar. Y ahí vemos la diferencia en las patas. Esta totalmente cuadrada. Voy a ver el Wireframe Unshaded. Esta totalmente cuadrada. Esta mucho más suavizada. Incluso se ve cilíndrica porque se redondea. Si queremos que se vea, en vez de cilíndrica, que se vea como esta, como rectangular, lo mismo. Falta meter el loop de aquí. Loop de acá. Para mantener las esquinas. Es muy sencillo ya que entendemos el concepto. Activo Wireframe Unshaded. Y ahí está. Ahí podemos ver las diferencias. Esta se ve totalmente rígida. Muy sencillo el modelo. Aquí ya se ve más suavizado. Se ve mejor. Manteniendo formas. Y estas les faltan los loops que mantengan las formas. Lo mismo. ¿Sí entendieron más o menos cómo funciona? Ok, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con el dirigible o con el vagón. Por ejemplo, tenemos el vagón aquí. Voy a activar Wireframe Unshaded. El vagón se ve rígido. Pasa la calidad porque al meterle textura se va a ver bien. Pero queremos que se vea mucho mejor, se vea suavizado. Si presionamos el número 3, esta es la versión suavizada de nuestro vagón. Obviamente se ve mucho mejor las esquinas, se ve más suave todo, pero las ventanas se vuelven circulares, es lo que pasaba con nuestro cubo, que al ver la versión suavizada se vuelve una esfera. Entonces, lo único que vamos a hacer es meter los loops para mantener las formas. Vamos a empezar con esta ventana, por ejemplo. Recordemos, versión suavizada se ve circular la ventana. Entonces, vamos a mantener primero este borde. De adentro. Y este. Vemos cómo ya se mantiene mejor la forma rectangular y aquí sigue redondo. Falta meter esos loops también que mantengan esa forma. Metemos un loop que mantenga la forma aquí. Lo mismo abajo. Vemos la versión suavizada. Y ahí está. Al meter esos dos loops, con eso ya hemos definido la forma y se ve suavizado. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia entre estos dos modelos. ¿Te das cuenta? Totalmente aquí se ve muy suavizado, se ve mucho mejor.
comparado con este. Este se ve muy rústico, una pieza muy rústica. Entonces, es de ahí la importancia de los loops para mantener las formas. Si tú presentas un vagón como este, se pasa, pero es la forma básica, todavía no está terminado. Y este se ve mucho mejor definido. Así es que vamos a empezar a mantener las formas para que ya la versión suavizada del vagón se vea mejor. Voy a acabar para los que quieran poner atención. Los que no ya pueden empezar a hacerlo, si ya entendieron. Entonces, vamos a la parte de enfrente. También tenemos una ventana circular. Vamos a meter loops para mantener formas. Lo mismo. Meto un loop que mantenga acá arriba. Otro loop que mantenga de este lado. Otro justo aquí. Y otro justo acá. Te das cuenta que al ser un loop, se va cortando todo el modelo. Así es que al meterlo aquí, ya mantuvimos la forma en la parte de atrás. Vemos la versión suavizada y ya tenemos las ventanas mucho más definidas adelante y atrás. Vamos a estas ventanas de nuevo. Metemos un loop. Mantenga de este lado. Otro abajo. Lo mismo de este lado. Y listo. Falta la ventana central. Y listo. Ya pueden continuar ustedes suavizando sus ventanas. Otro punto importante a considerar, dense cuenta, en la parte de abajo también se suaviza un poco el vagón. Se ve muy suavizado aquí abajo. Incluso se ve bien el modelo, pero si quieren que se vea más definido, lo mismo. Meten un loop que mantenga un poquito más la parte de abajo. Se darán cuenta que ya no se ve tan suavizado, ya se ve más recto. Así es que ya tienen para suavizar su vagón. Les pido un poquito de atención. Solo algo que se nos pasó anterior, más bien se me pasó a mí, es que las colas o estas pequeñas alitas no tenían esa definición de los loops. Se veían así, no sé si recuerden. Se veían de arriba, no se veían tan definidas, incluso de atrás tampoco, no tenían, aquí no tenían este loop. Entonces solo para que lo tengan en cuenta porque por el tiempo ya no lo vimos. Se veían similar a esto. O sea, se veía aquí muy suave, a diferencia de esta que se ve muy bien definida aquí. Y también se ven muy definidos sus bordes. Fue lo mismo, metimos loops. Acá arriba se suaviza demasiado, es casi una curva. Queremos que se mantenga mejor, lo mismo. Metemos un loop pegado arriba, entre más pegado, más definido. Ya se ve mucho mejor, ya se ve más definido. Lo mismo en la base. Si a ti te agrada el modelo que se ve así redondeado, incluso se ve bien, pero quieres que se vea más definido como acá, lo mismo, metes un loop en la base. Así es que ya sabes cómo definir las formas o que se vean suavizadas ya de acuerdo a lo que a ti te agrade. Así es que ya lo pueden hacer. Pues lo poquito que alcancen a ver, esa es la animación final que vamos a hacer. Ya tenemos prácticamente el dirigible. Si acaso nos faltaría, déjenme irme, ¿dónde está? Ok. Ya tenemos la base del dirigible, las pequeñas alas, obviamente falta meterle textura, el vagón ya lo tenemos, falta crear los vidrios. En la siguiente sesión vamos a acabar de crear la cabina, el reguilete, la textura para todo el modelo y los controladores. Si se dan cuenta, obviamente el dirigible se está moviendo y estas pequeñas hélices de atrás también se mueven. Entonces vamos a enseñar a crear los controladores para mover a todo el dirigible, las hélices, el pequeño anuncio en la parte de atrás. Y si nos da tiempo, yo creo que sí, en la próxima sesión terminamos. Sería pues ya crear la animación con el movimiento de cámara y meter el cielo y demás. Prácticamente en la próxima sesión si nos apuramos y terminamos. Entonces hasta aquí ahorita le vamos a dejar. Les iba a pedir un favor. Me gustaría que si les agrada el curso,
Les pido que nos apoyen con un like en nuestra página. Desde nuestra página llegan al Facebook oficial. Si les agrada el curso, les pido que nos ayuden con un like y que se unan a nuestro foro de Maya 3D. Ahí todos nuestros alumnos comparten su trabajo y dudas. Si son nuevos, ustedes postean una duda y todos les dan ayuda y tips. Entonces, para los que les interese seguir con esto del Maya, sin duda, les pedimos que se unan a nuestro foro. Es Foro Maya 3D. En nuestra página está posteado también el foro. Y también un like si les agrada. Y obviamente, si tienen amigos que les gusta el 3D, también les pedimos que nos ayuden compartiendo la página, los cursos y pues para darnos a conocer un poquito mejor. Y entonces, pues hasta aquí vamos a dejarle por ahora.